Venus brilla como una joya en el cielo, pero detrás de su belleza se oculta un infierno sofocante. En este episodio, exploramos el planeta más hostil del sistema solar, donde el calor derrite el plomo y los cielos están llenos de ácido. Si miramos al cielo al atardecer o en las primeras horas del amanecer, veremos un punto de luz increíblemente brillante, muchas veces confundido con una estrella. Pero eso no es una estrella, es Venus. Y a pesar de su belleza celestial, detrás de ese brillo encantador se esconde el mundo más infernal de todo el sistema solar. A Venus a menudo se le llama el gemelo de la Tierra. Y hay buenas razones para eso. Ambos planetas son similares en tamaño, masa y composición. Ambos orbitan el Sol en la zona interior del sistema. Pero ahí terminan las similitudes. Porque mientras la Tierra se convirtió en un santuario para la vida, Venus tomó el camino opuesto, oscuro, sofocante y hostil. Con un diámetro solo 650 kilómetros menor que el de la Tierra, Venus podría haber sido un segundo hogar. Pero hoy, su superficie es el lugar más inhóspito conocido entre los planetas rocosos. Allí, la temperatura media es de 470 grados centígrados, suficiente para derretir plomo. Es el planeta más caliente del sistema solar, superando incluso a Mercurio, que está más cerca del Sol. ¿La razón? Su atmósfera. La atmósfera de Venus es espesa, densa y compuesta principalmente por dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero extremadamente eficiente. Es 90 veces más densa que la de la Tierra. Es como estar a 1 kilómetro bajo el océano, pero rodeado de gas en lugar de agua. Las nubes están formadas por ácido sulfúrico, opacas a la luz visible y capaces de corroer casi cualquier material. Ningún rayo de sol toca el suelo directamente, y aún así, el calor queda atrapado con tanta eficacia que nada escapa. Este efecto invernadero descontrolado creó un ciclo vicioso que transformó a Venus en un horno permanente. La luz solar entra, calienta la superficie, y cuando esa energía intenta escapar al espacio, la atmósfera la retiene. A lo largo de millones de años, esto creó un planeta en ebullición, donde la presión atmosférica en el suelo es tan alta que aplastaría un submarino terrestre. El paisaje que se esconde bajo las nubes es igualmente dramático. La superficie de Venus está marcada por vastas llanuras de lava solidificada, montañas que rivalizan con el Himalaya y volcanes dormidos que ocupan cientos de kilómetros cuadrados. La topografía recuerda, a simple vista, los paisajes de la Tierra, pero esa similitud es ilusoria. En Venus, las rocas se deforman lentamente bajo temperaturas extremas y la corteza parece fluir como cera bajo un calor constante. Y si hay volcanes, hay movimiento. Eso plantea una pregunta fascinante: ¿Venus es geológicamente activo? Muchos científicos creen que sí. Hay indicios de que aún ocurren flujos de lava y que ciertas regiones del planeta han cambiado levemente entre las misiones que lo observaron durante las décadas. Si se confirma, eso haría de Venus el segundo planeta rocoso activo después de la Tierra, una rareza en el sistema solar. Otro detalle inquietante: Venus gira en sentido contrario a la mayoría de los planetas. Mientras casi todos giran de oeste a este, Venus gira de este a oeste. Y lo hace de forma extremadamente lenta. Un día venusiano, una rotación completa, dura 243 días terrestres. Curiosamente, su año, una vuelta completa alrededor del Sol, dura solo 225 días. Esto significa que un día en Venus dura más que un año. Y peor, el Sol nace por el oeste y se pone por el este. El tiempo allí parece invertido, casi fuera de la realidad. A pesar de ese ritmo extraño, los vientos en la alta atmósfera de Venus son extremadamente rápidos, alcanzando velocidades superiores a los 300 kilómetros por hora. Este fenómeno, llamado superrotación, hace que las nubes den una vuelta completa al planeta en solo 4 días terrestres. Es como si el cielo se moviera con furia, mientras el suelo permaneciera inmóvil. Pero el mayor misterio de Venus tal vez no esté en su superficie ni en su atmósfera. Está en su pasado. Los científicos creen que, hace miles de millones de años, Venus pudo haber sido muy diferente. Puede haber tenido océanos líquidos, una atmósfera más ligera y temperaturas templadas. Algo sucedió, algo catastrófico, que llevó al planeta por un camino sin retorno.
¿Qué fue? La teoría más aceptada es que el Sol, al calentarse gradualmente, evaporó los océanos de Venus. El vapor de agua ascendió, se acumuló en la atmósfera, y como también es un poderoso gas de efecto invernadero, intensificó el calentamiento. El ciclo se retroalimentó hasta que toda el agua desapareció, y el planeta entró en un colapso térmico. Si eso es cierto, Venus no es solo un vecino infernal. Es un espejo de lo que podría suceder con mundos como el nuestro, si se pierde el delicado equilibrio de la atmósfera. Venus es el gemelo que fracasó. El reflejo oscuro de la Tierra. Y aún en su silencio tóxico, carga con un mensaje urgente sobre el clima, la fragilidad y el destino. Las nubes de Venus son un velo opaco y venenoso. Vistas desde la Tierra, parecen seductoras, reflejando la luz solar con un brillo perlado, casi celestial. Pero ascender hasta ellas, o atravesarlas, sería una pesadilla química. Sobre la superficie infernal, se alza una de las atmósferas más letales jamás encontradas, un cielo hecho de ácido. A unos 50 a 70 kilómetros sobre el suelo venusiano, donde la temperatura y la presión son menos hostiles, se encuentra una capa de nubes compuestas principalmente por ácido sulfúrico. Este ácido, altamente corrosivo, se condensa en diminutas gotas que flotan en la densa atmósfera. Es como si lloviera veneno, aunque esta lluvia se evapora antes de tocar el suelo, en un ciclo químico constante e implacable. Pero ¿cómo terminó un planeta tan parecido a la Tierra con un cielo así? El ácido sulfúrico se forma cuando el dióxido de azufre presente en la atmósfera reacciona con el vapor de agua, los dos componentes principales además del dióxido de carbono. En las condiciones ideales, es decir, en condiciones venusianas, estas reacciones ocurren en masa, formando capa tras capa de nubes tóxicas. El azufre probablemente proviene de los volcanes de Venus, que habrían liberado enormes cantidades de gas en épocas pasadas. ¿Y el vapor de agua? Es el remanente de antiguos océanos, evaporados y convertidos en catalizadores del desastre. Dentro de estas nubes ocurren tormentas eléctricas que rivalizan con las de la Tierra. Rayos han sido detectados por sondas orbitales y por instrumentos de radio. La atmósfera hierve con actividad eléctrica, colisiones de partículas y torbellinos que recuerdan a huracanes terrestres, pero a una escala mucho más intensa. Y hay más, entre estas capas existe un fenómeno curioso. Una extraña coloración amarillenta, captada por cámaras ultravioletas, que intriga a los científicos desde hace décadas. La composición exacta de este absorbedor UV aún es un misterio. Podría ser azufre elemental, cloruros de hierro, o incluso, algo más exótico. En un destello de especulación científica, algunos han sugerido la posible presencia de microorganismos resistentes, vida microbiana flotando en las alturas venusianas, donde las condiciones son menos extremas. La idea es polémica, pero no imposible. De hecho, esta franja de la atmósfera, entre los 50 y 60 kilómetros de altitud, es la única zona habitable de Venus. No por ser amigable, sino por ser menos hostil. Allí, la temperatura es cercana a la terrestre, la presión atmosférica es comparable, y la radiación solar aún es intensa, pero no mortal. Incluso se ha propuesto que futuras misiones humanas podrían explorar esta región con dirigibles, flotando sobre el infierno, una ciudad en las nubes de ácido, protegida por escudos y trajes resistentes, observando un mundo que quemaría todo lo que hay debajo. Aún así, ninguna misión humana ha aterrizado jamás en Venus, y las que intentaron sobrevivir en su superficie, como las sondas soviéticas Venera, duraron apenas minutos. La Venera 13, por ejemplo, resistió solo 127 minutos antes de ser destruida por la temperatura, la presión y la atmósfera corrosiva. Durante ese tiempo, envió las primeras imágenes de la superficie de Venus, revelando un suelo anaranjado y quebradizo, cubierto de piedras planas como si fueran lápidas de un planeta sepultado. Venus, entonces, es un paradoja, un planeta que brilla como un diamante en el cielo terrestre, pero que oculta un infierno corrosivo. Su cielo no es azul, no tiene nubes esponjosas, no hay aire respirable. Es una sopa química de ácido, calor, veneno y opacidad. Y aún así, fascina. Fascina porque, de algún modo, es una lección viva sobre lo que ocurre cuando las fuerzas naturales se descontrolan.
Un recordatorio de que la belleza puede engañar y de que los planetas también tienen historias trágicas. Las nubes de ácido de Venus no son solo un escudo contra la observación directa, son cicatrices atmosféricas de un pasado destruido. Testigos silenciosos de un planeta que, por poco, pudo haber sido un segundo Edén. Pero que hoy respira azufre y escupe relámpagos. Pocos lugares en el sistema solar son tan hostiles como la superficie de Venus. Oculta bajo una densa cortina de nubes tóxicas, permaneció como un enigma durante siglos. Mientras Marte dejaba ver sus rasgos a través de telescopios, Venus se mantenía opaco, impenetrable, como si no quisiera ser descubierto. Pero cuando finalmente logramos espiar a través de sus nubes, lo que vimos fue un cementerio geológico, un mundo inmóvil, sofocado y ardiente. La superficie de Venus es como el suelo de un horno cósmico, temperaturas medias de 460 grados centígrados, presión 92 veces mayor que la de la Tierra y ausencia total de agua líquida. Es como estar a 900 metros de profundidad en el océano, pero rodeado de calor suficiente para derretir plomo. Nada humano puede sobrevivir allí por más de unos minutos. Nada natural vive ahí. No hay viento que alivie. Ninguna gota de lluvia toca el suelo. Y aún así, hay historia allí. Gracias a los radares de las ondas Magellan y Venera, pudimos mapear la topografía venusiana. Descubrimos que Venus no es solo una roca muerta, es un planeta moldeado por fuerzas titánicas. Volcanes dormidos y llanuras de lava cubren gran parte del terreno. Cráteres salpican su superficie, aunque en menor número que en la Luna o Mercurio, lo que sugiere que el terreno de Venus es relativamente joven, remodelado hace pocos miles de millones de años por erupciones masivas. Pero Venus no tiene placas tectónicas como la Tierra. No hay continentes en movimiento, ni cordilleras que crecen, ni fosas oceánicas que se expanden. La corteza venusiana parece rígida e inmóvil, como si estuviera atrapada sobre un núcleo caliente que intenta agitarse sin éxito. Esto genera grietas gigantescas, domos elevados, mesetas de origen volcánico. Una especie de fiebre geológica que se extiende por la superficie, creando paisajes desolados marcados por el sufrimiento planetario. Entre los elementos más destacados de esta superficie olvidada están las coronas, formaciones circulares de cientos de kilómetros de diámetro, como cicatrices de gigantescos calderos de lava que alguna vez intentaron romper la corteza. También existen estructuras llamadas teselas, regiones con patrones en forma de rombos que recuerdan a azulejos deformados. Son áreas extremadamente antiguas, tal vez vestigios de la primera corteza de Venus. Pero hay algo aún más inquietante, la ausencia de erosión visible. En la Tierra, el agua y el viento desgastan montañas, transportan sedimentos, esculpen cañones. En Venus, no hay nada de eso. Las rocas están ahí, tal como fueron moldeadas hace millones de años, inmovilizadas por el calor y el peso aplastante de la atmósfera. No se desgastan, solo se derriten. No se transforman, solo resisten. Es como si el tiempo allí tuviera otra naturaleza, no de cambio, sino de resistencia. Y hay indicios de que el planeta aún esté activo. Algunas lecturas sugieren que Venus podría albergar volcanes en erupción lenta, liberando gases a la atmósfera. Si esto es cierto, significa que el planeta aún late, aunque discretamente, bajo su caparazón sofocante. Un volcán que susurra en un mundo donde gritar es inútil. Las primeras imágenes reales de la superficie fueron tomadas por las sondas soviéticas Venera. Las cámaras resistieron solo unos minutos, pero fue suficiente para mostrar un suelo quebrado, pedregoso, cubierto por fragmentos planos, como si el propio planeta hubiera sido aplastado por eras de sufrimiento térmico. El suelo era opresivo. El cielo, anaranjado y denso, parecía un techo de tormenta congelado en el tiempo. Y allí, en ese infierno absoluto, por un breve instante, una máquina humana sobrevivió. Fotografió. Y murió. La superficie de Venus no es olvidada porque sea irrelevante, sino porque es inaccesible. Cualquier misión que intente aterrizar allí debe estar hecha de titanio, con circuitos resistentes al calor y sistemas que soporten presiones monstruosas. Y aún así, dura poco. Cada intento es un desafío contra la propia naturaleza del planeta. Pero cada imagen, cada dato,
cada píxel recuperado de Venus cuenta una historia. La de un mundo que alguna vez fue como la Tierra. Que tal vez tuvo océanos. Que tal vez tuvo equilibrio. Pero que, por razones aún no del todo comprendidas, colapsó sobre sí mismo. Y mientras la Tierra florecía, Venus hervía. En el próximo capítulo, miraremos hacia ese pasado posible, hélice, cósmico que ronda los estudios venusianos. Porque entender a Venus puede ser la clave para entendernos a nosotros mismos. Venus es más que un planeta vecino. Para muchos científicos, es un espejo oscuro, una imagen distorsionada de lo que la Tierra pudo haber sido, o de lo que aún podría llegar a ser. Cuando miramos a Venus, no vemos solo un mundo ajeno, sofocado por su propia atmósfera. Vemos el reflejo de un planeta hermano que, en algún momento del pasado, caminaba junto a nosotros. Y que, por razones aún envueltas en misterio, tomó un rumbo radicalmente distinto. Al comienzo del sistema solar, Venus y la Tierra eran casi gemelos. Tamaños semejantes, masas comparables, composiciones internas parecidas. Hay fuertes indicios de que Venus también tuvo océanos en su juventud. Agua líquida cubriendo parte de su superficie. Un cielo menos denso. Temperaturas más moderadas. Por un breve y remoto instante, quizás fue habitable. Pero algo sucedió. Un punto de inflexión. Un desequilibrio sutil, tal vez en el calor solar, en la densidad atmosférica o en la velocidad de rotación. Esa pequeña desviación pudo haber desencadenado un efecto dominó que llevó al mayor desastre climático conocido en el sistema solar, el efecto invernadero descontrolado. En Venus, los gases de efecto invernadero, especialmente el dióxido de carbono, comenzaron a acumularse. La radiación solar atravesaba las nubes, calentaba la superficie y, en lugar de disiparse, quedaba atrapada. El calor aumentaba, evaporando más agua, que a su vez contribuía aún más al efecto invernadero. Un ciclo vicioso. Una espiral de calor sin retorno. El agua que pudo haber sustentado la vida se evaporó. Las moléculas de HO fueron destruidas por la radiación ultravioleta del Sol. El hidrógeno escapó al espacio. El oxígeno se unió a rocas y óxidos metálicos. Y Venus se secó para siempre. Su destino no fue sellado por una colisión, ni por un evento cósmico violento, sino por un desequilibrio en su propia química atmosférica. Esa historia resuena de manera inquietante en nuestro presente. La Tierra también acumula dióxido de carbono. La quema de combustibles fósiles, la deforestación, la industrialización creciente, todo contribuye a alterar el frágil equilibrio climático de nuestro planeta. Aún estamos lejos de las condiciones venusianas, pero el ejemplo está ahí, flotando como una advertencia silenciosa a solo 40 millones de kilómetros. Estudiar a Venus, por tanto, es estudiar los límites de la habitabilidad. Es entender hasta dónde puede resistir un planeta antes de colapsar. Es mirar los extremos de la física atmosférica, de la geología planetaria, de la climatología cósmica. Es una lección de humildad. Un recordatorio de que incluso los mundos similares pueden tener destinos opuestos. Pero Venus también porta esperanza. Si logramos comprender con precisión qué causó su transformación, podríamos evitar cometer los mismos errores aquí. Misiones como Veritas, de la NASA, y Envision, de la ESA, están siendo planeadas para explorar el pasado geológico de Venus. Queremos saber, ¿hubo agua? ¿Hubo tectonismo? ¿Hubo alguna vez posibilidad de vida? Y, sobre todo, ¿qué fue exactamente lo que llevó a este mundo a su ruina? Y hay quienes sueñan con el futuro. Científicos y visionarios proponen ideas audaces para, algún día, quizás, terraformar Venus. Reducir la densidad atmosférica, enfriar el planeta, introducir elementos que capturen CO. Un plan casi imposible, pero que, si se comprende a fondo, podría al menos enseñarnos nuevas formas de proteger la Tierra. Venus nos observa desde el cielo como una advertencia luminosa. Tan brillante, tan bello, tan cercano, y, al mismo tiempo, tan inhabitable. Es un retrato de lo que ocurre cuando los ciclos planetarios se ignoran. Cuando la atmósfera se vuelve enemiga. Cuando la química y el calor se combinan para sellar el destino de un mundo.
Pero también es un recordatorio de la resiliencia de la materia, de la fuerza de un planeta que, incluso colapsado, sigue allí, girando, irradiando, desafiando nuestras ondas, nuestros sensores, nuestra curiosidad. Y quizás esa sea la mayor lección de Venus, que la belleza también puede ocultar tragedia. Que la cercanía no garantiza seguridad. Y que, por más que seamos hijos de la Tierra, debemos aprender de los errores de nuestros hermanos planetarios. Porque el universo no da segundas oportunidades. Solo sigue adelante. A cada día que pasa, o universo revela un nuevo segredo. Aquí, nos observamos, imaginamos. Emergulamos no desconocido. Todos los días. Un nuevo video espera por vos en este canal. Inscríbase. Active o lembrete. E siga explorando o lado oscuro do cosmos. Porque o espaco nunca dorme.